Buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión del Plan de Formación de Familias para Madres y Padres de Castilla y León. En este caso, tenemos esta tarde el relacionado con el plan de lectura. Tenemos la suerte de contar con Maricruz Campos, que es formadora de Leocil, que es quien lleva el peso de la Biblioteca Escolar Digital de Castilla y León. Esperemos que les resulte interesante y comenzamos. Maricruz, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ¿qué tal? Encantada a todos y a todas. Os comento un poquito cómo se va a desarrollar la sesión. Primeramente vamos a ver una parte un poquito más introductoria de qué vamos a ver en la sesión, qué cositas vamos a tocar y qué aspectos concretos. Y posteriormente pasaremos a ver Leocil, ¿vale? Pasaremos a ver cómo acceder, cómo utilizarla, cómo podríamos llevarla a cabo en familia, etcétera, ¿vale? También comentar que si hay alguna duda podéis ponerla por el chat. Raúl está ahí pendiente de esto, pero también vamos a hacer pequeñas pausas por si alguien tiene alguna duda o es muy recurrente. También Raúl puede interrumpirme sin problema para que veamos y que nadie se quede atrás, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, comenzamos con la presentación y vamos a ver cómo podríamos fomentar el hábito lector con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Esta formación es directamente enfocada para todas vosotras y todos vosotros. Y vamos a ver también cómo en esto nos puede ayudar Leocil. Pero antes vamos a ver, como os decía, qué vamos a ver en la sesión. Pues primeramente, cuáles son la importancia y los beneficios de la lectura, el rol que cumple la familia en estos beneficios, y ahora vamos a ver por qué, algunos ejemplos, etcétera, algunos consejos para que se pueda fomentar la lectura, como decía, en familia, y cómo Leocil va a ser una herramienta fundamental en este propósito, ¿vale? Dicho esto, comenzamos y vemos, como decía, ¿no? La importancia de fomentar la lectura tanto en niños como en niñas. Y esta importancia es porque, por una parte, estimula cerebralmente en las edades tempranas, es decir, pues vuelve a los niños como mucho más estimulados cerebralmente, y con esto, junto a esto, fomenta la creatividad y la imaginación, porque al final el hecho de entrar en la lectura, empezar la comprensión lectora, para ello, le fomenta todas estas competencias, y además se ve extrapolado a una mejora en el rendimiento académico, porque a la hora de fomentar tanto la creatividad como la imaginación y trabajar la concentración y su capacidad de atención, le ayuda en esta mejora tanto en el rendimiento académico como en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Ahora vamos a ver también un poco en esto, pero también le ayudan a la hora de comunicarse, ampliar el vocabulario, y todo esto pues va un poco vinculado al desarrollo de todas estas habilidades, tanto sociales como emocionales, ¿vale? Vamos a ver también cómo la lectura beneficia, como decía, en el lenguaje, en la comunicación, cómo favorece el desarrollo psicológico y afectivo, mejora la ortografía. Al final, Leocil se centra mucho en trabajar las competencias lectoescritoras, y como todo esto ayuda a ejercitar el cerebro y fortalece, como decía, la concentración y el desarrollo de la memoria. Y esto me gustaría resaltar que es tanto para edades tempranas como edades más avanzadas, es decir, tanto para niños en nivel prelector como adolescentes y más adelante, ¿vale? Incluso vamos a ver cómo nosotros como familia también podríamos disfrutar, en este caso también, de la literatura, ¿vale? ¿Cuál es el rol de la familia en estos puntos fundamentales a la hora de desarrollar estas competencias en su hijo y su hija? Pues que la familia construye una identidad de la persona, en este caso de vuestro hijo y de vuestra hija. Esto lo que hace es que favorezca la autonomía en base al ámbito social. Y además, la familia lo que hace finalmente es promover en las edades, sobre todo tempranas del desarrollo, son el principal motor para que los niños y niñas tengan un interés por la lectura, por el cual los padres deben apoyar, los padres y madres, en las diferentes actividades que realizan los niños en su aprendizaje en la escuela, y cómo esto fomenta, como os decía, las habilidades lectoescritoras en el niño y en la niña,
¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? ¿No? Como un resumen. Al final la familia juega un rol fundamental porque apoya en toda la transición del niño en este aprendizaje de la niña, ¿vale? Entonces, partido de esto, ¿qué sería como un buen lector, por así decirlo? ¿No? Pues habría como dos partes. Un buen lector sería el que por una parte desarrolla el gusto por la lectura, que de esto se trata tanto niños como niñas, que disfrutan de la lectura a nivel individual y de diversos temas y estructuras. ¿Por qué digo esto? Porque al final un buen lector se considera el que sabe, el que se concentra, el que sabe disfrutar de la lectura de diferentes temáticas. Por ejemplo, si me gustan los dinosaurios, puedo leer sobre dinosaurios, pero también que sea capaz de disfrutar del gusto por la lectura, pues sobre el espacio, sobre temas de, por ejemplo, animales, etcétera, ¿vale? Entonces un poco se refiere a esto. Y por otra parte, otro de los aspectos fundamentales en los que se definiría como un buen lector es también el deseo de leer y cómo en este caso se disfrutan de las actividades que involucran la lectura, en este caso también colectivamente, o en el desarrollo imaginativo de la utilización de palabras, ¿vale? Las diferentes dinámicas que se puedan llevar a cabo a la hora en este caso, la lectura. Pues, como por resumir, sería el que desarrolla el gusto por la lectura a nivel individual y también colectivo. Ahora bien, ¿qué estrategias a nivel de la familia podrían fomentar esta lectura? Pues bueno, nosotros recomendamos, y aunque voy a poner algunos ejemplos, también si alguien sabe algunos ejemplos o lleváis a cabo algunos ejemplos propios vosotros con vuestro hijo y vuestra hija, también podéis ponerlos por el chat y los podemos también comentar. Por una parte, pues crear espacios creativos y cómodos que inviten a la lectura. Pues, por ejemplo, se puede hacer con edades más tempranas, como una cabaña, con alguna sábana, o tipo como si fuese una, una cabaña, como os decía, y que ahí pongamos diferentes cojines y ahí podamos, pues, dejar como ese rinconcito para la lectura, ¿no? Para que en este caso sea algo más motivante. También otra de las estrategias podría ser el leer en voz alta para inspirar el interés en los niños. Al final, esto un poco lo vamos también a comentar y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que al final nuestros hijos y nuestras hijas hacen lo que ven en nosotros. Entonces, bueno, si nosotros también leemos, todo esto, el aprendizaje vicario se lleva a cabo por nuestros hijos y ellos también van a desarrollar como un poco ese interés. Entonces, bueno, el leer en voz alta, el poner diferentes entonaciones para diferentes personajes que estemos leyendo, pues por ejemplo en un libro de aventura. Esto puede ayudar también a que se desarrolle ese interés, ¿no? Y esa curiosidad sobre la lectura. Además, también respetar la libertad de elección de las lecturas, porque de esta forma promueve la autonomía. Y vamos a ver, como decía, cómo Leocil en esto nos ayuda. Y es que en este caso, nuestro hijo o nuestra hija puedan elegir qué les gustaría leer, ¿no? Porque es cierto. Y a la hora a nivel académico, pues tienen que leer tienen como una cierta lectura, ¿no? Pero al final también es importante que ellos puedan elegir por la que les resulte más atractiva, o bien por dibujo, si son en edades más tempranas, o bien si son a edades más avanzadas, pues adolescentes, si les gustan más el tema de los cómics, o diferentes tipos de lecturas, pero que puedan elegir, ¿no? O bien revistas, que también al final, pues que no tiene que ser solamente como libros y literatura, sino que hay otras temáticas y otra- otras lecturas que también podrían promover esta autonomía. Además, también conectar la lectura con intereses personales para mantener la motivación, pues como os comentaba, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me gustan los temas del espacio, pues relacionar lecturas relacionadas con los temas del espacio, pero también pues con temas de animales, etcétera. También fomentar la lectura como un juego o pasión, haciéndola divertida, significativa. Pues, por ejemplo, podríamos, en el caso de si estamos leyendo con niños más de edades más tempranas, pues a lo mejor no llegar al final, ¿no? Y hacerles preguntas como, bueno, ¿y cómo crees que terminaría el protagonista esta historia? ¿O cómo te gustaría que terminase esta historia? ¿No? Y que el niño un poco y la niña puedan imaginar ese final en base a cómo ellos se han imaginado también la lectura. Entonces, bueno, hacerla un poco así, más interactiva y significativa para ellos, ¿no? Que les ayude también a desarrollar esta parte un poco más crítica. Y finalmente también incentivar debates, reflexiones, actividades por lectura para enriquecer la experiencia, pues puede ser tipo hacer un dibujo de la lectura. Esto a lo mejor puede ser más típico, pero también podemos
pues no sé, inventar un escape room con lo que hemos leído de la lectura, o si hay también series o películas, pues haces como la diferencia, ¿no? ¿Qué te ha gustado más del libro? ¿Qué te ha gustado más de la película? ¿Qué cambiaría? ¿No? Y vamos a ver también cómo Leocil ofrece también diferentes tipos de formatos que pueden ayudar a, a este tipo de estrategia, ¿vale? Paso a la siguiente y algunos casos, consejos prácticos para el hogar, pues como comentaba, ¿no? Primero que nada, pues es un modelo lector, que al final los niños y niñas lo que imitan es lo que ven en casa. Si nosotros leemos, al final esto también se le va a generar esa curiosidad a ellos y ese gusto por la lectura. Crear un ritual también de lectura, es importante que se lleve a cabo una rutina, pues establecer quizás los días, los horarios fijos, pues decía a lo mejor el sábado por la tarde también como juntarlo con algo, ¿no? El sábado por la tarde vamos a hacer una merienda rica y además pues vamos a aprovechar para leer a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Pues también como crear ese ritual que sea así también motivante y que un poco enriquezca esa estructura puede venir también súper bien. Además también compartir y hablar sobre las diferentes historias, sobre los personajes, pues un poco lo que os decía, ¿no? Inventarnos el final o decir un poco, pues tú cómo te imaginas este personaje, te la imaginas alta, baja, que lo describan, un poco ayuda a que la imaginación y que se cree un poquito de más vínculo con lo que en este caso estás leyendo. Hacerlo divertido, como decía, usar voces, gestos, dramatizaciones. Aquí ya pues, nos podemos meter también en hacer algún tipo de teatro, marioneta, escenificarlo, pues ya como a cada uno le guste, pero un poco llevar a cabo este tipo de consejos. También inspirar a la creatividad, como dibujar los personajes, inventar nuevos finales, esto que os vengo diciendo. Asociar la lectura con un momento en familia, con tiempo de calidad, para fomentar el hábito lector, pues como ponía el ejemplo, por ejemplo, de hacer una merienda, ¿no? Una merienda y aparte aprovechamos de merendamos y leemos juntos, o incluso una cena y después vemos una película. Después de leer, por ejemplo, el libro, podemos ver la película, o si hemos terminado esa semana de leer el libro, vamos a ver la película el fin de semana, ¿no? Un poquito este tipo de cosas que fomentan, como decía, tanto el hábito lector como también este tiempo de calidad en familia. Ahora bien, pasamos cómo Leocil en este caso fomenta el hábito lector, cómo nos ayuda este fomento lector. Ahora ya os lo voy a enseñar más directamente, pero primeramente porque trata contenido de diversas temáticas y como os decía, tanto para edades tempranas como para edades más de adolescentes o más, por así decirlo, más avanzadas a nivel lector me refiero, ¿vale? Nos permite personalizar la lectura. Vamos a ver que nos permite cambiar el tipo de letra, nos permite también cambiar el fondo, marcar diferentes apartados de la lectura, nos va a permitir elegir diferentes tipos de formatos, como os decía, también diferentes tipos de temáticas, autores, editoriales. Vamos a ver ahora todo ello y vamos a ver también cómo nos permite Leocil establecernos retos para así ayudarnos en esta creación de hábitos, que ahora os voy a enseñar también algún truquillo de cómo podríamos hacerlo. También vamos a poder organizar el contenido para las actividades familiares, ¿no? Pues siguiendo un poco con el ejemplo de que el sábado por la noche hacemos una cena y también vamos a leer todos juntos, ¿no? Pues vamos a organizar durante la semana qué contenidos vamos a leer ese sábado por la noche, ¿no? El fin de semana, podría ser un ejemplo. Vamos a ver también cómo podríamos hacer esto. Y finalmente, el objetivo, uno de los objetivos también de Leocil es que la conexión entre la escuela y el hogar sea unificada, ella como un vínculo para que así se fomente el aprendizaje continuo, en este caso en nuestro hijo, en nuestra hija, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a Leocil. Os voy a lanzar el enlace, voy a dejar de compartir un segundito porque voy a pasaros ahora mismo el enlace por el chat. Y si no os dejaba de compartir, no veía el chat, ¿vale? Para que podáis acceder. Si alguien tiene algún problemilla con el acceso o algo, no os preocupéis porque la sesión, como comentaba también Raúl, es grabada. Entonces, bueno, podemos hoy disfrutar de la sesión y posteriormente ver los problemillas que puedan surgir, ¿vale? De todas formas, os comento que para acceder a Leocil, por si alguien no lo conoce, se accede con nuestras credenciales de CIL Digital, ¿vale? Entonces, con las vuestras o con las de vuestro hijo o hija, ¿vale? Dicho esto, voy a cerrar. Yo había iniciado sesión porque quería probarlo, pero voy a enseñar si no cómo hacerlo, ¿vale? Y es simplemente por el enlace que os he enviado de Leocil.
Ay, espera un segundito, que es que ahora me va solo. Hacemos clic en la esquina superior derecha en identificarse, ¿vale? Ahí os va a llevar al portal para insertar vuestro correo de Cecil Digital y ya lo vamos a hacer, ¿vale? Ya podríamos iniciar sesión con nuestra contraseña. Dicho esto, una vez que habríamos iniciado sesión, nos lo indica porque tenemos una bolita de color con nuestras credenciales y esto es importante para poder acceder a los contenidos, ¿vale? Entonces, para quien no lo sepa, ¿qué es Leocil? Pues en este caso, Leocil es una biblioteca escolar digital de Castilla y León que pone a vuestra disposición y también a disposición de los docentes para que se puedan fomentar en los alumnos y alumnas las competencias lectoescritoras. Y ahora vamos a ver cómo, ¿vale? Una vez que ya hemos iniciado sesión, vemos que aquí tenemos una serie de banners interactivos que actúan a modo de noticia y esto es lo que nos van a avisar, pues en este caso nos avisaban de la formación que teníamos hoy para vosotros y para vosotros, pero también de otras dinámicas que se hagan dentro de Leocil, ¿no? Pues campañas nuevas de contenido. Por ejemplo, ahora actualmente hay un concurso para docentes, va a haber una formación también para docentes justo mañana. Entonces, bueno, también comentan este tipo de noticias, por así decirlo, y van a aparecer en estos banners, ¿vale? Comentaros que el contenido en Leocil se va actualizando aproximadamente una vez al mes y que, pues como decía, ¿no? Ahora mismo encontramos una serie de contenidos y el mes que viene pues veremos nuevas campañas de contenido relacionadas con la temática, y en este caso haya es el próximo mes, ¿vale? En este caso, este mes está ya un poco enfocado al mes de marzo y el especial por el Día de la Mujer, y tenemos contenido relacionado con esta temática. Como os decía, que son interactivos porque simplemente clicando en cualquiera de ellos nos va a llevar a este contenido. Entonces, si queremos ver el contenido que está en este caso organizado en carruseles, vemos aquí simplemente que haciendo clic en ver más, como os decía, nos lleva a todo ese contenido, ¿vale? Por si nos interesa cualquier temática. Ahora bien, voy a volver un momentito hacia atrás para comentaros lo que os decía también, que el contenido que encontramos en Leocil sería en multiformato. ¿Y esto qué significa? Vamos a encontrar mucho contenido en formato de ebook o libro electrónico, que si yo me posiciono en la esquina inferior derecha, voy a acercarlo porque no se ve muy claro, se despliega una etiqueta que me dice el tipo de formato que en este caso sería, pero es que también podemos encontrar audiolibros, como también podemos encontrar vídeos. Vamos a ver también que hay podcasts, hay también como en otro tipo de formato. Ahora os voy a enseñar dónde podemos ver todo eso, pero que sepáis que se pueden trabajar las competencias lectoescritoras, que es con el mensaje que también quiero que os quedéis hoy, desde los diferentes formatos. Y para todas las edades, precisamente por esto, ¿no? Porque al final se puede ir variando entre la lectura, la escucha, etcétera, ¿vale? Dicho esto, en este caso vamos a ver, como os decía, lecturas de diferentes edades, tanto para edades más tempranas como edades más avanzadas. Y lo bueno es que para edades más tempranas podemos encontrar contenido mucho más visual, más a nivel como de imágenes, dibujos, etcétera, ¿no? Para que, bueno, pues, las edades más tempranas le ayude. Y en edades más avanzadas, pues vamos a encontrar mucho más como cómics, más, también contenido un poquito más relacionados con aventuras, etcétera, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un poquito más, pero presento los carruseles, como decía, que en este caso nos van a mostrar a modo de vitrina todos estos contenidos, ¿vale? Tenemos aquí destacados lecturas infantiles, escritores de Castilla y León, que también es una campaña que ha estado muy activa y ha gustado mucho. Como decía, para si queremos ver más el resto de contenido, pues haciendo clic en las flechas de la derecha o de la izquierda, podemos movernos por ello o simplemente hacer clic en ver más y nos lleva todo este contenido, ¿vale? Tenemos también planes de lectura, que también os lo voy a enseñar un poquito cómo es, pero en este caso los docentes crean sus propios planes de lectura, que mañana tengo, como decía, la formación con ellos, y a veces los comparten con los alumnos para trabajar también en las competencias, como decía, lectoescritoras en esto, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito también cómo están estructurados para que lo conozcáis, pero al final de la sesión, ¿vale? Porque no es como el tema principal hoy. También deciros que tenemos contenido en otro formato. Aquí vemos recomendaciones en inglés. Os voy a enseñar ahora cómo encontrar todo esto, os voy a enseñar cómo cambiarlo, etcétera. Pero antes quería comentar que existe una aplicación móvil, que es la aplicación de Leocil, que si me permitís voy a compartiros el QR por si alguien quiere descargarla. Un segundito,
yo la comparto y os comento rápidamente qué beneficios os ofrecería. Mirad, aquí os dejo los QR, está disponible para cualquier tipo de dispositivo. Importante, justo debajo pone el tipo de dispositivo que es el QR. Pues, por ejemplo, si yo tengo iPhone, a mí me aparece el QR el primero, ¿no? De App Store. Si tenemos Android, el del centro. ¿Qué ha pasado en otras formaciones? Que sin querer, pues los móviles, como son muy sensibles, han detectado el QR de otro dispositivo y a lo mejor nos deja realizar la descarga, ¿vale? Os cuento mientras la descarga y os dejo unos segunditos para ello, ¿qué beneficios nos ofrece la aplicación de Leocil? Pues bueno, por una parte es que podemos descargar el contenido y consumirlo de forma offline. ¿Esto qué significa? A mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo. Pues si, por ejemplo, vamos a tomar un vuelo de viaje, un tren, nos vamos a quedar sin cobertura. Estamos practicando, como os decía, el ritual, ¿no? De leer con nuestro hijo, nuestra hija. Podríamos descargarnos ese contenido y cuando vayamos en el avión, pues podemos seguir disfrutando de esa lectura y bueno, pues si quizá el viaje se hace un poco más pesado o algo, puede servir también un poco para, para amenizar, ¿no? este viaje. Entonces, la aplicación móvil está disponible tanto para móvil como para tablet, hasta en 6 dispositivos diferentes podéis tener la misma cuenta, entonces os permite eso, pues si vamos de viaje nos llevamos el móvil y la tablet, el ordenador se queda en casa, pero lo tenemos todo en nuestra misma cuenta. Entonces, bueno, os lo dejo por aquí. Si alguien necesita más tiempo o algo, me lo decís después y os lo comparto de nuevo, no tengo ningún problema. Así que bueno, os animo a descargarla y luego os cuento también por qué os puede ser útil para todas vosotras y vosotros la aplicación móvil, pero eso un poquito M- más adelante. Sí, dime. Maricruz, quería Sí. preguntarte, ¿han hecho alguna consulta? Un Sí. asistente nos pregunta cómo puede entrar, si con email contraseña, Sí, a la justo. aplicación. Ujú. Sí, con vuestro mail de la Junta de Castilla y León, que tengáis, será el que termine en arroba jcil punto es. Con ese mail podéis acceder a tanto, en la aplicación tanto desde el móvil como desde la tablet, como desde el ordenador, desde cualquier dispositivo, es vuestra misma cuenta, ¿vale? Vale, pues si os parece, Estupendo. bueno, gracias. Os dejo de compartir y volvemos a Leofil. Si alguien tiene alguna dudilla más, me la comentáis y lo vemos, ¿vale? Volvemos aquí mientras estáis descargando la aplicación. No os preocupéis si alguien se pierde un poco porque esto no, ya veréis que es muy sencillito. Como os decía, Leocil se adapta a todos los niveles, todas las edades y para ello hay un perfil de aprendizaje que es donde lo encontramos. En la esquina superior derecha, una vez que hemos iniciado sesión, este área de usuario que yo estoy marcando, si yo hago clic se me despliega una serie de opciones. Vamos a ver muchas de ellas que en este caso pueden ser relevantes para esta sesión. Pero ahora vamos a ver esta que yo creo que es la más interesante, que son las preferencias de contenido. Mirad, ¿qué me permite aquí? Pues aquí me permite establecer qué tipo de perfil de aprendizaje quiero que me aparezca en Leocil. Porque bueno, vamos a ver que vamos a poder acceder todos y todas a todos los contenidos que hay en Leocil. Pero si yo quiero que en la página principal me aparezcan pues, contenidos más pues, relacionados con la edad de mi hijo o de mi hija, o viendo un poco de contenidos, pues como decía, ¿no? Hay contenidos para madres, padres, tutores de los estudiantes. ¿Cómo serían estos contenidos? Pues mirad, por ejemplo, voy a cambiar los alumnos, pero vosotros podéis, si queréis, probar esta opción para que veáis también cómo cambia en base también, pues, eso, a la edad de vuestro hijo o hija y de vosotros como padre, madre o tutor de los estudiantes. Por ejemplo, voy a poner ahora que mi perfil de aprendizaje es prelector, que estaría enfocado para niños de 0 a 5 años, niños o niñas de edades tempranas. Voy a guardar cambios. También comunicaros que esto podemos cambiarlo tantas veces como queramos, ¿vale? Por si queremos echar un vistazo a varios perfiles o eso, tenemos hijos de varias edades, podemos cambiarlo tantas veces como queramos, ¿vale? Hago clic en inicio porque me lleva a la página principal y aunque algunos carruseles sí que van a coincidir, vais a ver que hay algunos que ya han cambiado y están más enfocados a estas edades que yo he marcado. Pues por ejemplo, aquí vemos un carrusel sobre cómo aprender las vocales, el mundo de las letras. Aprende el trazado de las vocales, conviértete en un lector Disney, pues más contenido, como decía, para niños quizás y niñas más pequeños, descubriendo
pronunciemos juntos y vamos a ver cómo todos estos contenidos, como decía, son muy visuales y ayudan mucho a facilitar, ¿no? Para fomentar este hábito lector. Por ejemplo, si yo quiero acceder a un contenido, hago clic en su portada y lo único que tenemos que hacer es tomarlo en préstamo, pues como si fuese en cualquier otra biblioteca. Haciendo clic en prestar, automáticamente ya podría leer el contenido, ¿vale? Haciendo clic de nuevo en leer, se me abre en este caso el lector del contenido. Yo os lo muestro un poquito para que veáis, ahora vamos a ver también cómo otros contenidos para edades más avanzadas, para que veamos pues, si tenemos hijos o hijas adolescentes, cómo se podría esto también ayudar, pero para que veáis un poquito cómo son los contenidos, ¿no? Pues aquí tienen tanto letras como también dibujos. Entonces, bueno, para que veáis cómo podrían ayudar y cómo son un poquito estos contenidos de edades más tempranas, lo que os me refería, ¿no? Que son muy visuales y ayudan mucho a desarrollar este tipo de competencias, ¿vale? Tenemos varias opciones de lectura que podríamos establecer desde aquí, como por ejemplo marcar una página, si es que nos interesa una página concreta para trabajarla, pues por ejemplo el fin de semana. Yo puedo seguir avanzando en el libro que de la misma forma desde la esquina superior derecha, desde este menú, este desplegable, me permite acceder a estas marcas que yo he realizado y volver a la página que en este caso he marcado. Entonces así nos podemos mover por las páginas pues mucho más fácilmente, ¿vale? Vamos a ver ahora otras opciones desde otros tipos de contenido, ¿vale? Pero hasta aquí me gustaría saber si hay alguna duda con el tema de los préstamos. Eh, en total, podemos acceder hasta 5 préstamos simultáneos. Esto significa que podemos tomar en préstamo hasta 5 contenidos a la vez. Y si, por ejemplo, hemos llegado a este número, serían 11 en total en el mes, ¿vale? Si hemos llegado como a este número de préstamos simultáneos, lo único que tendríamos que hacer es devolver alguno de ellos para poder tomar en préstamo otro, ¿vale? ¿Dónde encontraríamos esto? O bien desde el mismo contenido, aquí que aparece el botón de devolver, o todos los contenidos, los que en este caso hayamos tomado en préstamo, podríamos encontrarlos en nuestra área de usuario de la esquina superior derecha desde el botón de préstamos, ¿vale? Voy a clicar y aquí podríamos ver todos los contenidos que hemos tomado en préstamo. También comentaros que la política es durante 21 días, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si a los 21 días no he devuelto el préstamo? Pues absolutamente nada, se devuelve automáticamente y ya está. Lo bueno es que las páginas que hayamos marcado o los apartados que hayamos seleccionado siguen marcados aunque el préstamo se haya devuelto, de manera que si volvemos a tomarlo en préstamo porque más adelante queremos volver a ceder, seguimos teniendo esas marcas, ¿vale? Y son a nivel individual de cada uno, ¿vale? También por si puede surgir alguna duda con esto. ¿Vale? Vale, no sé si hasta el momento entiendo que no hay ninguna duda, que todo bien. Voy a volver aquí a la página principal y os comento, como decía, ¿no? Hemos visto contenidos para edades más tempranas. Vamos a cambiar ahora el perfil de aprendizaje desde nuestra área de usuario a edades más avanzadas. Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo desde el área de usuario, el apartado de preferencias de contenido. Vamos a cambiarlo a nivel experto, que en este caso sería para edades entre 16 y 18 años. Guardamos los cambios y vuelvo aquí a mi apartado de inicio. Como decía, esto podemos cambiarlo tantas veces como queramos y ya vemos que los contenidos van cambiando un poquito, ¿vale? Bajo un poquito más rápido y aquí ya vemos que vemos contenidos sobre cómics, novelas gráficas, también cómo trabajar la escritura, pues contenido más literario, también contenidos de clásico, entendiendo un poco también que en estas edades pues suelen estudiar esto también a nivel escolar. Y también encontramos mundo de ficción y donde yo quería llegar, que era a la lectura, leemos escuchando. Pues son también libros que pueden ser tradicionales y también pueden sernos útiles en formato de audiolibro, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos hacer de la misma forma que hemos visto, simplemente seleccionando el contenido y haciendo clic en prestar, accedemos al audiolibro para escucharlo. Lo bueno de esto, del audiolibro, en este caso, sobre todo para edades más avanzadas, incluso también para edades tempranas puede ser útil, es que nos permite utilizarlo mientras hacemos otra cosa, pues si vamos de camino a algún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esto también puede favorecernos, ¿vale?
Vamos a ver cómo sería un contenido para este tipo de edades más avanzadas, aquí navegando un poquito por los carruseles. Y he seleccionado este del aprendizaje del escritor de Borges. Y de la misma forma, tomaríamos en préstamo y haríamos clic en leer. Os voy a enseñar cómo se podría personalizar este tipo de texto. Perdón, y os hago la diferencia de los textos que veíamos para edades más tempranas. ¿Vale? Voy a avanzar un poquito para que entremos en la introducción, por ejemplo. Y aparte de los apartados que veíamos, de que podemos marcar la página, también podríamos seleccionar un apartado concreto, subrayarlo, añadir alguna nota, ¿vale? Todo esto podríamos hacerlo desde aquí, pero me interesa aquí que conozcamos las tres opciones de accesibilidad que permiten que la lectura se adapte a todos los usuarios. ¿Cuáles son estas opciones? Pues por una parte tenemos este botón de aquí que se denomina texto narrado o en inglés text to speech, que si yo hago clic en él, automáticamente empieza una voz a narrarme el contenido. Voy a hacer clic para que avance. Introducción. Me va marcando con color verde, como podéis ver aquí, cada palabra, ¿vale? Nos permite también reducir la velocidad en la que va narrando, porque sinceramente en el uno va un poco rápido, pero si lo reducimos un poquito, sí que puede ser bastante útil para ir escuchando a medida que vamos leyendo, lo cual puede sernos bastante útil en el tema de la comprensión, incluso a poder leer quizá un poco más rápido, si queremos acelerar un poco la velocidad de lectura, si es que se quisiese hacer esto, ¿vale? Cierro aquí, tenemos esta parte, acordáis que os decía que hay tres apartados como para adaptar al módulo de accesibilidad y los otros dos los encontramos en el desplegable del menú en la esquina superior derecha. Aquí donde veíamos anteriormente que teníamos los marcadores y notas, esto lo vamos a tener en todos los libros, pero aquí nos ofrece las opciones de lectura que por una parte nos permite cambiar el tipo de fuente hasta Open Dyslexic en caso de que haya lectores con dislexia, pues se adaptaría mucho mejor a ellos y a ellas. Y también podríamos cambiar el tamaño de la fuente, aumentándola, cambiar el interlineado, cambiar el color de fondo que a veces puede ser que el leer, en este caso, a través de la digitalización, pues podamos sentir como que se nos cansa un poco la vista o algo, pues podemos desde aquí cambiar el color de fondo. A mí personalmente el oscuro me gusta mucho y podríamos en este caso desde la aplicación, desde la tablet o desde el móvil, pues leer en cualquier momento, lugar, a cualquier hora del día, podríamos aquí ajustarlo, ¿vale? Voy a cambiar el estilo de letra para que se vea diferente. Y también podríamos cambiar el número de páginas, pues si queremos que solo se vea una columna, pues desde aquí podríamos adaptarlo, ¿vale? Una vez que hayamos adaptado nuestra lectura, podríamos seguir disfrutando de ella, pero os acordáis que os decía que había tres opciones de módulos de accesibilidad. Hemos visto dos, el texto narrado, el Open Dyslexic, y también existiría la opción de control por voz, que podríamos habilitar el micrófono y sin necesidad de utilizar las manos, a través de estos comandos que nos van apareciendo aquí, podríamos dar comandos y el texto narrado se activaría y nos iría leyendo en este caso el texto, ¿vale? No sé si con esto hay alguna duda. Lo que os quería comentar aquí, la diferencia con los contenidos de edades más tempranas, sobre todo los contenidos muy ilustrados, es que estas opciones aparecen en textos que tienen más, ¿cómo decirlo? Como más literatura, ¿no? Por así decirlo. Los que son más imágenes, puede que estas opciones no aparezcan, ¿vale? Para que no pensemos que es un error, sino que, bueno, pues las editoriales lo gestionan así, ¿vale? No sé si hasta el momento hay alguna dudilla con esto. Voy a cerrar el contenido. Entiendo que no, que hasta el momento todo bien. Y os comento alguna cosilla más. Dentro de todo este apartado, ¿no? Todo lo que yo voy a contar hoy, puede que surjan dudas posteriores a la sesión, incluso que encontráis algunos errores. Pues comento, por alguna parte, por esta parte tendremos el botón de soporte, que sería un soporte en vivo de si no podemos acceder a algún contenido, detectamos cualquier error técnico que pueda tener la plataforma, podemos avisarles a ellos para que nos ayuden, o si tenemos dudas del número de préstamos que tenemos, de cualquier funcionalidad dentro de Leocil, desde el apartado de ayuda, desde aquí de la esquina superior derecha, justo al lado de nuestra área de usuario, tenemos la guía
que pone de uso para docentes, pero nos da toda esta información, la incidencia del mantenimiento, vídeos tutoriales sobre el uso de Leocil o una página de ayuda que en este caso nos explica todo lo que podamos hacer, en este caso con Leocil, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí podríamos buscar cualquier palabra clave y ver cualquier aspecto técnico a nivel de la plataforma, ¿vale? Para que también conozcáis que existe esta posibilidad, ¿vale? Además, os voy a dejar mi correo al final de la sesión y de esta forma, si también surge cualquier duda que no encontráis aquí, etcétera, me podéis escribir y yo estaría encantada de contestar lo que necesitéis, ¿vale? Dicho esto, ya hemos visto cómo accedemos a los contenidos. Vamos a ver ahora cómo accedemos al catálogo al completo. Si nadie tiene ninguna duda hasta el momento, recordad que podéis ponerlo por el chat. Paramos en cualquier momento con cualquier dudilla que surja, ¿vale? Para acceder al catálogo al completo y ver todo lo que en este caso nos ofrece Leocil, pues nos vamos a nuestra esquina superior derecha, al apartado de búsqueda, y desde aquí podemos ir haciendo filtros para acotar nuestra búsqueda. Esto es interesante por varias cosas. Porque por una parte podríamos ver todos los tipos de formatos que en este caso nos ofrece Leocil y como os decía, hay podcast también, pues si nos interesa también a nivel personal, ¿no? Pues si nos gustan los podcasts a nosotros, pues también podríamos utilizarlo o también compartirlo con nuestros hijos y con nuestras hijas para que también desarrollen un poco este gusto, ¿no? Pues por ejemplo, por este tipo de formato. Simplemente clicando nos lleva a este contenido, pues tenemos contenido para aprender inglés, etcétera, ¿vale? Sí que es verdad que los podcasts están pensados para edades más avanzadas, no tanto a niveles tempranas, pero a nivel de edades más tempranas, voy a quitar este filtro de podcast, sí que estarían también relacionados, pues tanto las películas como los vídeos, hay muchos vídeos de diferentes tipos de contenido muy visuales que hablan también pues sobre las emociones, ¿no? Y todo esto que hablamos de cómo se podría trabajar los diferentes criterios, diferentes competencias, pues aquí podemos encontrar los diferentes tipos de formatos. Y aquí podemos ver tanto el idioma del contenido como también el público. Pues por ejemplo, en este caso, si mi hijo o hija están en educación primaria, todos estos contenidos, en este caso vídeos, serían relacionados con sus edades, ¿no? Serían como adecuados para sus edades, para estas edades, ¿vale? También podemos ver, como decía, las editoriales, las series, las colecciones, los autores, etcétera, ¿vale? Un aspecto importante a nivel más técnico es que para quitar los filtros simplemente tenemos que hacer clic en el botón de la X, ¿vale? Que no existe, por así decirlo, como un botón para eliminar todos los filtros, sino que, bueno, o nos vamos al apartado de inicio y hacemos otra vez el apartado de llegar al apartado de búsqueda, o lo vamos quitando así, ¿vale? Dicho esto, también podemos buscar por palabras concretas si queremos ver algún contenido, si existe algún contenido concreto desde aquí, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa si yo he visto ya muchos contenidos que hay en Leocil, me interesa y me gustaría algún contenido concreto que me gustaría que también formase parte de Leocil? Podemos sugerirlo, ¿vale? Podemos sugerir que se amplíe el catálogo con otro contenido, ¿vale? Primero recomiendo que hagamos un uso pues, responsable de esto, pero que sepáis que desde el área de usuario, desde el apartado de sugerencias de contenido, podríamos solicitar, como decía, que se añade algún título que tiene que estar digitalizado, ¿vale? También porque me acuerdo una vez una persona que había escrito diferentes libros y le gustaría que apareciesen, pero claro, no estaban digitalizados. Entonces, bueno, este aspecto es importante. Si queremos añadirlo, pues muy sencillo, simplemente añadir en sugerencias y aquí se nos abre como un marketplace, que sería como un apartado mucho mayor, en el que podemos acceder a una biblioteca enorme para sugerir que se añadan contenido. Pues, por ejemplo, vamos a ver, Manolito Gafotas. Si queremos, por ejemplo, este contenido, a ver si existe. Pues bueno, en este caso, mirad, buscaba este título para que veáis un poco cómo se funciona, ¿no? Pues si en este caso el contenido que buscamos ya está dentro de Leocil, nos van a aparecer estos mensajes. Ahora, si queremos que se añada en otro un formato u otro contenido, pues nada, simplemente sugerir compra. Hacemos clic en este botón y una vez que lo quitamos, desde aquí nos dice el estado en el que estaría nuestro contenido. Esto, insisto, vamos a hacer un uso responsable de ello, vamos a echar un vistazo a todos los contenidos, que hay muchísimos, a ver si nos interesa, pero bueno, si aún así, que sepáis que esta opción existe, ¿vale? Yo voy a eliminarlo, porque en este caso no queremos añadirlo, pero bueno, para que sepáis un poquito cómo funciona. Hasta el momento me vais siguiendo, todo bien. Voy a volver aquí al apartado principal. ¿Surge alguna duda respecto a algo de lo que he comentado?
y hacer una pequeña pausa y me decís. ¿Todo bien hasta el momento? Vale, Todo bien, Maricruz. vale, fenomenal, gracias, Raúl. Pues dicho esto, vamos a ver algunos aspectos más y ya casi vamos con la parte final de la sesión. Vamos, ¿acordáis que os decía al inicio de la sesión que nos podíamos organizar el contenido para tenerlo preparado, por ejemplo, para el sábado, ¿no? Y el sábado hacer una cena y aprovechar en una cena pues temática sobre diferentes tipos de contenido y además aprovechamos y dedicamos un rato a la lectura. Podríamos organizar ese contenido durante la semana y también pues con nuestros hijos o nuestras hijas, por lo que comentábamos, de que tuviesen la posibilidad de elegir, ¿no? Qué contenido les gustaría. ¿Cómo podríamos hacerlo esto? Podríamos crearlo a partir de listas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y también si alguien se anima a hacerlo conmigo, pues yo la verdad que os lo agradecería. Por ejemplo, en mi caso, vamos a llevarlo a cabo como si fuese, a contextualizarlo como si yo el domingo con mi hijo me fuese a poner a hacer una serie de lecturas y una cena temática y yo voy a seleccionar contenidos sobre esta campaña del especial del 8 de marzo. ¿Cómo lo haríamos? Pues en este caso voy a seleccionar varios contenidos de ella. Hay varios que me han llamado la atención y voy a seleccionar diferentes formatos. Pues, por ejemplo, me gustaría añadir este contenido de supermujeres, superinventoras. Para crear las listas, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el contenido primeramente y hacer clic en su título, ¿vale? Una vez que hacemos clic en su título, me va a llevar a su portada principal, que desde aquí me va a permitir varias opciones. Vamos a crear la lista, como os decía, pero ya aprovecho y os cuento algunas cosillas más ya que estamos aquí. Si, por ejemplo, hay un autor o autora que a mí personalmente me gusta mucho su contenido, ¿os acordáis que al inicio os comentaba que se van actualizando los contenidos mensualmente? Pues nos permite que en este caso imaginemos que esta autora, Sandra V, me gusta muchísimo y si se actualiza el contenido, yo quiero estar al tanto de los contenidos que se añaden de esta autora. O me gustan a mí o le gustan mucho a mi hija o a mi hijo. Podemos hacer clic en seguir autor y de esta forma, cuando se actualice el contenido, si se añade contenido sobre esta autora, a través de las notificaciones, Leocil me va a avisar, ¿vale? De que en este caso se ha añadido contenido de esta autora. Además de esto, podríamos marcar como favorito el contenido, compartirlo, informar de un problema o incluso este apartado de citas, que esto sobre todo para alumnos más mayores, puede ser útil si hacen trabajos bibliográficos de que tengan que crear algún artículo científico o algo relacionado de que tengan que empezar ya a poner referencias bibliográficas. Esto si hay algún padre o madre de alumnos más avanzados de instituto o incluso de universidad, vaya, seguramente que lo conozcáis. Y desde aquí podemos seleccionar el tipo de cita, por ejemplo, APA, yo con esta he trabajado muchísimo, y ya directamente le permite copiar la cita y si hacen referencia a algún trabajo o algún contenido, pues les permite sacar este tipo de cita bibliográfica, ¿vale? Que esto sobre todo pues, para alumnos más mayores. Volviendo un poquito aquí a lo que veníamos viendo, la creación de listas, vamos con ello, pero antes os doy como un pequeño tips para que hagáis un uso de los préstamos pues, mejor para todas vosotras y vosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, si no tenemos claro si un contenido me va a gustar al 100%, antes de tomarlo en préstamo y como por así decirlo, agotar ese préstamo, recomiendo que hagáis clic en el botón de vista previa y nos puede llevar hasta un 10% del contenido. Esto está muy bien para libros, sobre todo que son más largos, más extensos, porque nos permite ver una bastante cantidad de contenido, pero para libros, sobre todo para los niños más pequeños, libros más cortitos, pues sí que a lo mejor está un poco más reducido. Pero bueno, esta opción también, por si os es útil, para no tomar en préstamo y agotar los préstamos rápidamente, ¿vale? Volvemos entonces aquí a lo que veníamos, que era a la creación de listas, ¿vale? No es que me esté yendo por la rama, sino que esto también me interesaba que lo supieseis, ¿vale? Vamos a crear la lista. Hay dos formas de hacerlo. Una que es la que vamos a ver aquí, que es la que a mí más me gusta, y ahora os cuento la otra también, por si a alguien le gusta más la otra. Y es que simplemente dentro del contenido vamos a ir a este botón de lista y vamos a crear una propia. Pues en este caso para mí es la lista del próximo sábado. Hacemos clic en nueva lista y aquí lo único que tenemos que hacer son 3 pasos, muy sencillo. Lo primero, ponerle nombre a nuestra lista. Pues nuestra lista se va a llamar
libros para el SAP. Podremos añadir una descripción si quisiésemos y aquí podríamos hacerla privada o pública, que en este caso vamos a hacerla pública, es lo que yo recomiendo para poder compartirla con nuestros hijos e hijas y así de esta forma pues, estamos todos al tanto de lo que hemos seleccionado. Podemos crearla nosotros, pero también compartirla con nuestro hijo o hija. Hacemos clic en publica y hacemos clic en crear. Y automáticamente ya se ha creado la lista y lo que os decía que había dos formas y que a mí esta me gustaba más, era porque es que el contenido automáticamente ya forma parte de la lista. Entonces nos ahorramos un paso. Pero si alguien quiere hacerlo de la otra forma, ahora mismo os la cuento y la hacemos, ¿vale? Pero antes voy a volver aquí al apartado principal porque solo he añadido un contenido a mi lista. He hecho dos cosas a partir de acceder al contenido. Crear la lista y añadir este contenido. Me gustaría añadir algún contenido más, pues como decía, ¿no? Y me gustaría añadir algún audiolibro y así pues hay un poquito de más variabilidad. Pues por ejemplo, vamos a seleccionar este de cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes. Como os decía, para llegar a su apartado principal, de la misma forma, hacemos clic en su título y ahora en este caso nos vamos a ir al botón de lista. Lo que pasa es que automáticamente, como ya está nuestra lista creada, pues lo único que tenemos que hacer es clicar en nuestra lista y ya está actualizada, ¿vale? Entonces, de esta forma, organizamos el contenido, podemos hacer este paso con tantos contenidos como lo que queramos, diferentes tipos de formatos, como queramos. Esto no ocupa ningún tipo de espacio, por así decirlo. Y nuestras listas que hemos creado las encontramos nuevamente en nuestra área de usuario, la esquina superior derecha, nuestra bolita de color, que si hago clic en ella nos aparecen todas las opciones, que algunas ya las hemos visto, pero entre ellas está la opción de listas, que aquí por una parte vemos los contenidos que hemos marcado como favoritos, nuestra lista que hemos creado y como la hemos creado pública para compartirla con nuestros niños y nuestras niñas, lo podríamos hacer desde la esquina superior derecha, desde estos tres puntitos, copiar el enlace o desde aquí podríamos añadir más títulos, copiamos el enlace, lo compartimos con ella y automáticamente ella o ellos le clican al enlace y ya pueden seguir esta lista. Vosotros podéis seguir añadiendo contenido, entonces también se puede hacer de esta forma, de que nos pongamos juntos a crear la lista o decir, bueno, pues cada uno que añada el contenido que quiera, ¿no? Y de esta forma nos lo podemos compartir, ¿vale? La otra opción que os comentaba de crear la lista es justo desde aquí, ¿vale? Desde aquí podemos crear nuestra lista de la misma forma que lo hemos hecho. Me gustaba más la otra porque desde aquí lo haríamos desde cero y no tiene ningún tipo de contenido. Es que tendríamos que crearla y luego ir añadiendo los contenidos. Entonces tendríamos que hacer como un paso más, que no es mucho, pero yo prefiero dentro de un contenido y así automáticamente ese contenido se añade, ¿vale? No sé si hasta aquí entiendo que no hay ninguna duda porque Raúl no me ha dicho nada, pero si alguien surge alguna duda, por favor, decidme. Espero que me estéis siguiendo todo y todas, ¿vale? Y si no, pues os sigo ya contando lo último, que es la parte a mí que también más me gusta, que es el apartado de gamificación, de retos y todo esto, y cómo podríais hacerlo vosotros para fomentar este hábito lector en vuestra hija y vuestros hijos. Pues desde aquí, desde el área de usuario que estamos, recordemos que es la esquina superior derecha, en el apartado de retos, desde aquí tenemos la posibilidad de crear retos de forma tanto como para objetivos a largo plazo como a corto plazo, ¿eh? Entonces, de esta forma podríamos fomentar la lectura con estos dos objetivos. ¿Cómo haríamos esto y cómo esto también puede ser útil? Os lo cuento ahora mismo. ¿Cómo lo hacemos? Para crear un reto mensual más a largo plazo, pues simplemente clicamos y decimos, bueno, pues mensualmente, si vamos a leer, pues imaginemos que para niños de edades más tempranas, pues igual menos, y para niños para edades más avanzadas, pues igual más al mes. Pues por ejemplo, vamos a poner dos, un poco más intermedio. Creamos y aquí estaría nuestro reto mensual. Y aquí podríamos crear nuestro reto diario, que para llegar al mensual, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues vamos a dedicarle, si queremos, al día 15 minutitos a la lectura antes de dormir, por ejemplo. Pondríamos aquí los 15 minutos. Importante, si vamos aquí a establecer una hora, no hay problema, pero si vamos a establecer solo un tiempo de minutos, aquí tendríamos que poner 0 horas, ¿vale? Para que se cree este reto. ¿Y esto por qué os puede ser útil? Pues mirad, si vosotros queréis
hacerlo con vuestro hijo o vuestra hija, podríais crear este reto desde su cuenta propia de vuestro hijo o vuestra hija y abriros su cuenta desde la tablet, por ejemplo, o desde el móvil. De esta forma, a través de las notificaciones, os van a llegar notificaciones de si se está complementando el reto y aparte también pues, motivaciones para crearlo, para perseguirlo. Entonces vosotros vais a poder ver cómo en este caso van vuestros hijos e hijas haciéndolo, si queremos hacerlo de una forma más autónoma, ¿no? Pues si lo establecemos en conjunto con nuestros hijos o nuestra hija, decir, venga, pues todos los días vamos a dedicar 15 minutos. Ellos tienen su tablet, por ejemplo, y nosotros desde el móvil, desde nuestro móvil, con su cuenta, como podemos tenerla activa hasta en 6 dispositivos diferentes, podríamos ver si lo están complementando realmente. Entonces, de esta forma, podríamos, en este caso, apoyarnos con Leocil en este fomento de la lectura, ¿vale? Otra opción que también me gusta mucho es la del ranking y medallas, también relacionado con este apartado de gamificación. Aquí no tenemos, como por así decirlo, que hacer ningún clic en ningún sitio, pero sí que podemos ver en qué posición estamos en comparación con otros usuarios de Leocil y también motivarnos para ganar medallas. Mirad, aquí tendríamos, bueno, los rankings, que pues, si queremos ver el detalle, pues desde aquí podemos verlo o ver cómo podríamos aumentar en el ranking, pues aquí simplemente nos dice qué hay que hacer para conseguir más puntos y también puede ser un apartado de motivación el tema de las medallas, ¿no? Pues por ejemplo, eh, el enamorado del sonido, ¿no? Pues a partir de escuchar mi primer audiolibro completo, voy a ganar esta medalla. Entonces, bueno, pues también puede ser una buena estrategia para que con nuestros niños y nuestras niñas podamos llevar a cabo este tipo de dinámicas, conociendo un poquito cómo son las medallas. Pues a ver qué medalla ganamos este mes, vamos a intentar conseguir más medallas, etcétera, ¿vale? Aquí podemos ver todas de ellas, de influencers, crítico literario, también para poner algún tipo de comentario, todo esto podéis echarle un vistacillo desde aquí, ¿vale? No sé si hasta el momento hay alguna duda respecto a esto de los retos, de ranking y medallas, de los apartados. De momento entiendo que vamos todo bien. Vuelvo aquí al apartado principal. Y ya, como hemos visto todos los apartados, hemos visto cómo acceder a los diferentes contenidos, cómo encontrar nuevos contenidos, cómo sugerir que se añadan nuevos contenidos al catálogo, cómo organizar nuestro propio contenido en listas, compartirla y también cómo retar, en este caso, por así decirlo, ¿no? Cómo desafiar a nuestros hijos para fomentar este apartado de la competencia lectora. Vamos a ver también cómo desde la parte también de los docentes crean estos planes los planes de lectura para seguir fomentando, como decíamos, estas competencias lectoescritoras y que de esta forma el aprendizaje pues, sea continuo y también pues, único para, para los niños y para las niñas, ¿vale? Os voy a mostrar cómo sería algunos de ellos. Voy a cambiar un momento aquí desde mi área de usuario mis preferencias de contenido porque en este caso voy a poner la del docente para que echemos un vistacillo, que también podéis verlo todos vosotras y vosotros por si queréis echarle un vistazo. Vuelvo aquí y os muestro cómo sería un plan de lectura. Eh, no voy a profundizar mucho, solamente cómo es su uso, por si en este caso da la casualidad que en el cole en el que estén vuestro hijo o vuestra hija, el docente o la docente lo están utilizando. En este caso, el docente lo compartirá con los alumnos y ellos se unirán, ¿vale? Entonces, bueno, ya ellos darán las instrucciones que ellos o ellas hayan establecido, pero os enseño un poquito cómo sería por dentro, ¿vale? El plan de lectura es, por así decirlo, como una forma de que los alumnos lleven a cabo una serie de lecturas y trabajen por una parte la lectura y la escritura por otra, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo, ¿vale? Que no es un ejemplo que estén usando a día de hoy los docentes, bueno, no lo sé, pero un ejemplo que podéis ver vosotros y vosotras. Y desde aquí veríamos todo el contenido para que pudiesen acceder, las fechas en las que estarían establecidas, pues si el docente o la docente ha establecido que sea para un trimestre, desde aquí podríamos verlo y acceder al contenido sería tan sencillo como tomarlo en préstamo desde aquí, ¿vale? Y acceder al contenido. Importante que tengamos en cuenta que el número de préstamos aquí cumple la misma función, la política de préstamos, ¿vale?
para que también lo sepamos. Y desde aquí, en caso de que haya ejercicio, este concretamente no tiene ejercicio, pero desde esta pestaña realizaría los ejercicios que el docente haya establecido. También deciros que puede existir la posibilidad que dentro de un contenido, vamos a verlo desde aquí, haya ejercicio. A ver si en este lo encontramos. Y eso básicamente es que dentro de un contenido hay, como decía, aunque suene reiterativo, hay ejercicios que los alumnos tienen que realizar para poder seguir avanzando dentro de la lectura, ¿vale? Y las preguntas son relacionadas con la lectura. Pues por aquí voy a ver si en este caso aparece alguna. Aparece, si no, una pregunta desde la esquina superior derecha y aparece rápidamente desde aquí, ¿vale? También, como podéis ver, el contenido diferentemente ilustrado. En este caso es para alumnos de 0 a 5 años. Entonces, bueno, para que veáis un poquito cómo sería. Y directamente, como decía, aquí no aparecería el ejercicio y el alumno iría completándolo, ¿vale? Y esto sería igual que el mismo apartado que veíamos desde la biblioteca principal, ¿vale? Vuelvo aquí al club de lectura. Como decía, también puedes realizar ejercicios como conjunto de todo el plan de lectura y también puede que exista la posibilidad de que tengan una pestaña de cuento corto en el que el alumno puede añadir un apartado concreto, pero eso quizá también para alumnos más mayores y en ese caso ya el docente os daría las instrucciones. Pero bueno, para que conozcáis un poquito también las posibilidades, ¿vale? También podrían tener debatir sobre algún apartado. Y como veis, básicamente sería ir moviéndose por las pestañas. Y bueno, pues como os decía, vaya a tener todas las instrucciones que os dará el docente, pero bueno, que yo quería también que vieseis esta posibilidad para que veáis también que los docentes están trabajando en esto y que también es útil a la hora de organizarse para trabajar la lectoescritura, ¿vale? Vuelvo aquí al apartado principal, voy a dejar de compartir. Maricruz. Y Muchas buena gracias. tarde. Igualmente, os dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda, faca@odilo.us. Si tenéis cualquier duda podéis escribirme sin problema, solo y pues en el asunto podéis especificarme que venís de Leocil, magnífico, porque así mucho más rápido todo. Darme también todas las preguntas y nada, espero que os sea útil, que os sirva y nada, que cualquier cosilla pues seguimos en contacto. Muchas gracias y buena tarde para todos y para todos.